Hola, esperando que te encuentres muy bien. Hoy te invito a que me acompañes a abrir esta máquina que acabo de adquirir. Es una prensa sublimadora de tazas de la marca TLP para tazas de 11 onzas. Solo trae una resistencia y la máquina que compré comenta que trae la máquina y te dan unas hojas y una cinta térmica. Te comento que yo me sorprendió que llegara. Yo iba a grabar un unboxing de la plancha que está atrás, de la A3. Y esta caja apenas la compré ahora sí que el día de ayer en la mañana y me llegó hoy en la mañana. En estos momentos que estoy haciendo esto. Entonces me hizo raro y ya que estaba yo preparado, dije bueno, pues iba a hacer el unboxing de la otra guillotina A3, pues de una vez hago esto, sirve que la pruebo, porque este tipo de máquina al ser eléctrica pues hay que revisarla. Y aquí está el cuchillo, aunque más que parece que abrirla parece que le iba a apuñalear, pero no. Eso es lo primero que encontramos, es una hojita donde vienen las especificaciones, las características técnicas de la máquina. Es lo único que trae, supongo que esto va a ser lo único que tendrá de manual. Y no saben cómo huele a quemado. Trae un olor fuerte a quemado. Aquí en esta parte donde yo estoy, es donde me vengo a pintar porque es un espacio grande y está ventilado, pero no, huele bastante. De hecho, aquí está el paquete de hojas, que te dan un paquete con 100 hojas y te dan tu cinta térmica para que empieces a sublimar. Eso sí, no me han llegado las tazas, necesito esperar a que lleguen las tazas para empezar a sublimar. Por el momento solo vamos a revisar que la máquina llegue completa, que no haya llegado dañada, que encienda y ver sus condiciones físicas nada más antes de empezarla a configurar para ya empezar a sublimar tazas. Ok, está pesada, sí es pesada la máquina, no viene bien envuelta en la bolsa. O sea, está así como que nada más la metieron así en la caja. El cable ni siquiera viene amarrado con su alambrito. Y sigue oliendo mucho a quemado, a cable quemado, bastante. Puede ser debido a que con el proveedor que compré la máquina aseguraba que antes de enviártela ellos mismos la revisaban, la probaban, es decir, la encendían, revisaban que encendiera bien el display, que trabajara bien, que la resistencia trabajara adecuadamente. Entonces supongo que por eso huele tanto a quemado. Pues es la primera vez que prendieron la resistencia. Ahora sí me sorprendió que llegara tan rápido. Como te comento, la pedí ayer por la mañana y me llegó hoy en la mañana. Entonces, si la probaron ayer antes de enviarla, pues huele a quemado. Seguramente la prendieron ayer en la tarde o a mediodía y me está llegando hoy. Pero sí huele bastante a quemado. Ya hasta mis manos huelen mucho a quemado de que tiene un olor muy penetrante y está todo impregnado. Ahorita voy a tomar ahí una taza de la medida de onzas para que la veas. En sí la presentación de la máquina está bonita, se ve muy bien. A mí me gusta, sí está pesada. Aquí ya tengo la taza y su resistencia. Aquí la ponemos y pues así es como trabaja con este modelo de tazas de 11 onzas. Yo hace mucho quería sublimar, estoy hablando que por allá del 2013 yo tenía ganas de comprar un equipo así. Creo que el equipo de 8 con 8 resistencias costaba en ese tiempo, el 8 en 1 costaba como 4,000 pesos, creo 4,500 pesos mexicanos. Y actualmente creo que ese mismo paquete con todo lo que incluía hoy ya vale 12,000. Hay otros que ya cuestan igual 8,000, 7,000, pero ya no te incluyen la impresora y no te incluyen esto. Después por allá del 2015 aquí también me dio
la curiosidad o las ganas de sublimar tazas. Y lo dejé. Ya dije, no me voy a animar, y adquirí esta máquina. Ahorita vamos a prenderla, ya la conecté. Ver que encienda, ahí está el display, está algo manchada el del display, así como grasita. No creo que haya sido yo, necesito revisar el video. Pero puede ser cuando la prendieron. Como la prendieron y la mandaron rápido. Está, a ver, que encienda. Y ahí está, ya encendió el display. Nada más quiero ver que prenda y la apagamos para guardarla, esperando que ya lleguen las tazas para poder sublimarlas. Así que por aquí te dejaré el enlace a donde cuando tenga las tazas, ver cómo se empieza a utilizar la máquina por primera vez. Y si tú ya conoces, pues acepto tus sugerencias. Si tú ya conoces el procedimiento y has manejado estas máquinas, si no, pues te invito a que sigas conmigo y aprendamos juntos a sublimar tazas. Ya sea que aprendas, ya sea que tú también adquieras una máquina como estas. Según esto, este tipo de tornillos le da buena sujeción una sujeción uniforme para hacer el sublimado, para que se distribuya muy bien el calor de la resistencia. Hay otras que solo tienen un apoyo central que hace que se vaya chueca. Este tiene sus resortes y tiene un doble apoyo para la resistencia. Así que aparentemente todo está bien, me gusta cómo está, pero falta verla trabajando. Así que acompáñame en el siguiente video de esta serie para ver cómo sublima esta máquina. Así es que te dejo, que te la pases muy bien y estamos en contacto en otro video. Hasta luego.